Bueno, bendecimos a todos los que se conecten en este momento. Hoy trajimos una palabra que podamos empezar a entender ciertas cosas, ¿no? En una oportunidad yo recibí esta palabra y cambió mi vida como creyente, ¿no es cierto? Me hablaron del anatema y eso cambió mi vida como creyente. Yo tenía muchas cosas en mi casa, en ese entonces no estábamos hablando de unos cuantos años atrás, muchas cosas en mi casa que yo le daba lugar, ¿no? Le daba lugar a que estén plantadas en mi hogar, ¿no? Y eso, cuando yo recibo la palabra de Dios, automáticamente entendí lo que era el anatema, lo que era la maldición, porque de eso se trata, ¿no? El anatema es algo que es maldición. O sea, si vamos al diccionario vamos a encontrar tres palabras, que es maldición, imprecar, proferir, palabras con las que se expresa el vivo deseo de que alguien o algo sufra mal o daño, ¿no? Esa es la definición que nos da el diccionario. Después, anatema del latín es anatema, y del griego aboeia, maldito, apartado significa, ¿no? Etimológicamente, que quiere decir el desgloso de la palabra, dice ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, o al desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o ser cortado, como se apunta un miembro de una comunidad de creyentes. Fíjense, o sea, aquel que se introduce en este tema, en lo que es en el anatema, el que no se da cuenta, porque a veces no nos damos cuenta qué es lo que tenemos puesto, qué es lo que llevamos, ¿no? Creemos que es bonito, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo una remera que no es bonita, y eso no quiere decir que me va a maldecir directamente, pero son cosas que como creyentes tenemos que erradicarlas de nuestra vida. Porque ahora cuando empecemos a hablar a través de estas cosas, nos vamos a dar cuenta cómo la palabra nos habla y nos confronta, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que hablaba al principio, ¿no? Ya es la palabra que tenía preparada para hoy. Hay distintas formas de que nosotros podemos adquirir la maldición por anatema, y una de las más comunes es la palabra, ¿no? Modificar, extraer un versículo de la palabra de Dios, transformarlo y decir otra cosa que no es la verdad, ¿no es cierto? Eso lo vemos en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Dice la palabra: habla Pablo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara
a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Queda claro? Amén. Amén. Pablo, anterior a estos versículos, habla de, que él ha recibido todas estas cosas por revelación divina. Si vamos un poquito más arriba de estos versículos, él lo aclara. Yo recibí este evangelio, todas estas cosas, por revelación divina, no por la revelación de los hombres, revelación divina. Y cuando, hermanos, el evangelio de Jesucristo se cierra en Apocalipsis. Incluso muchos quisieron poner otros tipos de evangelios que son llamados apócrifos. No entraron dentro de lo que son las escrituras, analizando teológicamente las cosas, ¿no? O sea que todo lo que reveló Jesucristo termina en el Apocalipsis. ¿Y cómo termina el Apocalipsis? Cualquiera que modificare, cualquiera que dijera otra cosa que está en este libro, la cambiase, que todas las maldiciones que hay en ese libro caerán sobre aquel que lo haya cambiado o desviado de la verdad. Es muy simple. La palabra es muy clara, nos empieza a hablar. Nos está hablando. Sin embargo, muchas veces caemos en ciertas situaciones. Fíjense, muchas veces, hay muchas sectas que fueron desestimadas porque justamente caen en este tema, en lo que es cambiar la palabra, usar otro evangelio, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que tenemos que destacar que son buenos para ir a tirar las redes, ¿no? Lógicamente que están en anatema. Están en anatema porque ellos se rigen bajo los escritos de Charles Russell. No se rigen bajo la Biblia. Ellos empiezan a decir, no, Cristo es un espíritu, nosotros la Trinidad no existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe, no es así, ¿no? Consideran a Cristo como no resucitado en cuerpo, glorificado, lo consideran como un espíritu. O sea, anatema. Anatema. Caen en maldición. Yo puedo predicar, tenemos la constancia que no tenemos nosotros. Seamos honestos. Ellos tienen la constancia de ir por todos lados, van en grupitos, se paran en las esquinas con sus libros, pero son libros apócrifos, libros que traen maldición. Porque Pablo nos dice claramente, no hay otro evangelio. Seguimos el ejemplo, los mormones, ¿no? En el año 1830, según un tal Smith, recibió de un ángel, Moroni, y fíjense lo que nos dice Gálatas, si un ángel o alguien, fíjense cómo la palabra nos habla, es clara. Dice que se le presentó un ángel llamado Moroni, ¿no? Y que le dio todas las instrucciones, según ellos, antes de Cristo, de cómo era el evangelio, otro evangelio. Y sin embargo, eso fue en 1830, en donde esta persona se le asigna este libro llamado el Libro del Mormón, que es acompañado de otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, ¿no? Que se escapan de la realidad bíblica que Pablo, el perito arquitecto de construir el evangelio, ¿no? Se escapa de todas esas enseñanzas. Nada que ver. Y Pablo lo está diciendo 2000 años antes que estas personas están ahora transitando por un evangelio distinto, ¿no? Fíjense, en Gálatas 1.8, no lo busquen, yo se los leo si quieren anotarlo. Gálatas 1.8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Por eso se considera una secta, porque están usando un libro que no viene directamente dirigido del Padre, dirigido de Dios. No hay revelación. ¿Amén? Otro ejemplo, los adventistas, si bien ellos son bíblicos, están, digamos, dentro de las escrituras, la mayoría de sus doctrinas se basan en una profetisa llamada Elena White. Ellos
todos sus fundamentos, si bien utilizan la misma Biblia que usamos nosotros, los protestantes, ¿no? Ellos utilizan unos escritos de una profetisa llamada Elena G. White. Le dan más importancia a ese libro que a las escrituras, ¿no? Entonces por eso están considerados como secta. O sea, todo esto habla de, el primer punto que hablamos, de la palabra, ¿no? Aquellos que modifican la palabra. Como segunda instancia tenemos la ideología. La ideología que está tan de moda en estos tiempos, ¿no? La ideología de género, la ideología del hombre en sí, ¿no? Es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso, visto desde el humanismo. O sea, hay a veces los ismos. El humanismo es lo que justamente impulsa la ideología. No la impulsa a Dios el humanismo, la ideología. Le impulsa el humanismo. Y de esa manera nosotros, fijémonos, Romanos 1:18. Vamos a la palabra, porque nosotros tenemos que certificar todas estas cosas a través de la palabra de Dios. Romanos 1:18, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esta es una traducción del lenguaje actual. El rechazo de la autoridad de Dios es algo tremendo. O sea, el reemplazo de la autoridad de Dios verdadero ha sido repetidamente desde Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? El hombre desobedece a Dios. Dios maldice porque toda maldición es generada de algo que perteneció a Dios. Todo lo que perteneció a Dios y Él lo maldice, listo, ya está. Se debe destruir. No tiene cabida en ningún lado. Entonces, Él echó una maldición sobre el hombre. El hombre iba a morir. Ya no iba a ser la creación primitiva que Él había creado, ¿no es cierto? El hombre iba a morir. Las cosas cambiaron, la naturaleza cambió. Un huerto que era maravilloso, donde todo era sustentable, donde el esfuerzo del hombre no era una cosa grande como lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Ahora dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, no le pidas a Dios solamente ayuda, sí, pedirle ayuda, que esté contigo, pero para que Él esté contigo, tú tienes que estar con Él. Porque si no, ¿de qué manera nosotros podemos recibir las bendiciones que Él nos quiere impartir? Sí, Él nos quiere impartir bendiciones, pero si nosotros estamos en otra vereda, che, Dios, por favor, mirá, necesito trabajo, necesito comida, no tengo para comer, pero vos ¿qué haces? ¿De qué manera te acercás a Dios? ¿Cómo lo haces? Yo me pregunto, te tenés que esforzar. Tenés que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Eso dice la palabra. Porque cayó maldición sobre la tierra. Porque Dios quiso borrar la iniquidad. Dijo, yo no voy a poner lo eterno, lo bueno, lo maravilloso que yo hice. ¿Para qué? Para que el hombre me haya desobedecido. Ahora te vas a tener que ganar las cosas por ti mismo. Claro, desde ese momento el hombre, ¿qué pasa? El hombre perdió la autoridad que Dios le había dado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces? Entonces, el hombre, al no tener esa autoridad, no buscar a Dios de la manera que corresponde, busca al otro, busca aquello que nos va a traer maldición, aquello que nos va a traer cosas malas. Dice bien claro la palabra. En el Deuteronomio dice, acá está lo bueno y acá está lo malo, ustedes tienen que elegir, yo no los voy a empujar a que hagan lo que ustedes hagan, lo que ustedes deseen. Ustedes saben lo que es lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos qué es lo bueno y lo malo, porque para eso venimos al culto, para saber también qué es lo bueno y lo malo. Cuándo estamos o no estamos equivocados. Cuando estamos caminando de una manera y debemos corregir o permitir que el Señor enderece nuestras veredas para poder seguir de una manera correcta.
Entonces, lo que se produjo ahí fue el rechazo de la autoridad de Dios. Entonces Dios aparta todo lo bueno y cae la tierra maldición. El hombre muere, las cosas cambiaron, la naturaleza cambió, y eso es lo que nos explica Génesis 3. La tercera causa, dijimos primero, la primera era la palabra, la segunda, la ideología, ¿no? De ahí sale un montón de cosas de la ideología, ¿no? La ideología de hoy en día, Dios nos dice, no, hoy se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. Sin embargo, la ideología del hombre, no, esto es bueno, se puede hacer. Hasta las autoridades, supuestamente autoridades, así vamos a hacer esta, ¿no? Autoridades eclesiásticas del mundo hasta están aprobando esto. Fíjense la maldición que hay, ¿no? Porque, claro, más allá de que muchos dicen la ley ya está, digamos, cumplida por Cristo, ¿no? Pero sin embargo, la ley moral sigue existiendo. La moral, porque nosotros tenemos un Dios moral, no tenemos un Dios permisivo que te va a dejar, o sea, sí, te va a perdonar, pero Él espera de vos un arrepentimiento, no que, no, te voy a perdonar porque sos lindo, te voy a perdonar porque, bueno, sos bueno con todo. No. Acá hay algo fundamental, hermano. Como tercer punto, los objetos. No traigas a tu casa, dice, esto es Deuteronomio, en donde básicamente Dios ordena al hombre, ¿no? Dice, Deuteronomio 7:26, dice, no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido, igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. O sea, Dios aparta cosas para ser destruidas. Dios, las cosas que se pueden transformar como pasó en el huerto del Edén, Él las destruye. Él las pone en maldición, nada que ver. Esto es también NTV, ¿no? Idolatría es el cuarto punto. Lo vemos en Corintios, ¿no? Primera de Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita, o sea, es anatema. Repito, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, dice, ¿no? Como diciendo, Señor, no, yo te quiero a vos, yo quiero que vengas a mí, yo te acepto porque quiero amarte. Si no te amo, quiero aprender a amarte. Amén. Enséñame a amarte. Y el Señor nos enseña a amar. ¿De qué manera nos enseña a amar al Señor? ¿Cómo nos enseña a amar al Señor? ¿Cómo nos enseña el Señor a amar? A su Hijo, dando lo mejor que Él tenía. No escatimó, dice la palabra. Dio lo mejor que tenía. Su Hijo. Dio a su Hijo. Esa es la mayor prueba de amor, ¿no? Que Dios ha hecho con su creación. No con el humano, con su creación. Dice la palabra, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que el que en Él crea tenga vida eterna. ¿Amén? Tenga vida eterna. Y entonces, no amar a Dios es inclinarse a otras cosas y ser idólatra. La idolatría aparece en Deuteronomio, en los primeros mandamientos, en el primer mandamiento: no levantarás imagen. No levantarás imagen, quiere decir estatua, estampita, imagen, foto, lo que vos quieras. No levantarás. Si alguien ama al Señor, tal persona, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita, dice la palabra. Romanos 9:3 dice, por mi pueblo
mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto, ahora Pablo, ¿no? Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo, ¿no? Amén. Y de recibir sus promesas maravillosas. Quiere decir que la idolatría tiene que ver también con a quién adoramos. ¿A quién estamos adorando? ¿No? Se trata de eso. La idolatría y la maldición, el anatema, son primos hermanos. Son dos cosas distintas, pero son primos hermanos. En algún momento se conllevan los dos. ¿Se entiende? Dice, sigue diciendo en el versículo 5, Abraham, Isaac y Jacob son antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Hermano, es el único digno al cual debemos adorar. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Es digno de toda la gloria y la honra. No podemos, ahí está el principio de cuando fallamos en la idolatría, cuando queremos sumar cosas que están fuera de Dios. Es el único al quien debemos adorar, alabar, bendecir su nombre y amarlo sobre todas las cosas. Amén. Porque si hoy estamos acá, estamos por Él. Porque muchos se preguntan, ¿por qué tengo que amar a Dios? Porque estás por Él, hermano. Amén. Entérate que estás por Él. Entérate que tu vida, tu respiración es a causa de Él. Entérate que vos te levantás cada mañana a raíz de que Él lo permite. Entonces, no hay vuelta de hoja, digamos. Volvemos a los objetos, ¿no? Dijimos que en los objetos, dice Deuteronomio 7:26, no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables porque si lo haces serás destruido. Igual que ellos aborrecen por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Eso lo leímos, ¿cierto? Vamos a Josué 6:16, porque todo lo que uno habla y dice tiene que estar respaldado por Dios, ¿no es cierto? Por la palabra, ¿no? Dice, en la séptima vuelta, estamos hablando de la toma de Jericó, que fue la primera ciudad que es encomendado a Josué para que la tome, ¿no? Dice, en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. O sea, estás recibiendo la revelación de que ese preciso momento, simplemente con dar vueltas alrededor de la ciudad iba a caer, iba a ser destruida, ¿no? Entonces dice, griten. Dice que cuando empezaron a gritar, el pueblo, los muros empezaron a caerse. Era una ciudad totalmente protegida, impenetrable, ¿no? Como cuando vemos en las películas Troya, que son ciudades totalmente amuralladas, murallas altas, ¿no? Impenetrable, difícil. Fíjense que en una época donde todavía no existía la catapulta, que la catapulta era un arma que la hicieron justamente para derribar muros. Pero en esa época no había nada de ese tipo. Vivíamos en la edad de bronce, recién los filisteos tenían algunas armas de metal. Pero ellos tenían flecha, lanza y cosas armadas como podían, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tenían el arma más poderosa, ¿no? El arca, testimonio donde representaba la presencia de Dios, y era como que Dios mismo estaba ya rodeando en esas vueltas, en esas 7 vueltas, estaba rodeando esa ciudad, estaba tomando el territorio que era de él, porque Canaán era para los israelitas. Bueno, entonces dice en el versículo 17, Jericó y todo lo que hay en la ciudad
deben ser destruidos por completos como una ofrenda al Señor. O sea, a ver, para que tengan una idea, si yo vengo, pongo una ofrenda, ¿no? Si yo pongo una ofrenda acá, en este ofrendario, la pongo, ¿es una ofrenda para quién? Para el Señor. No puedo venir y sacarla de vuelta y me la llevo. Porque es para el Señor. Es para el Señor. No para que el pastor tenga una vida mucho más ligera, con lujos. No, es para el Señor. Y cuando nosotros damos una ofrenda al Señor, no es para mantener el edificio, simplemente es también para ayudar a la viuda, al desamparado, al que no tiene. Es para eso también. Es la mejor manera de que a Dios le agrada, que nosotros parte de lo que tengamos lo podamos dar al Señor. Es algo que debemos tener. Yo creo que sí, ¿no? Amén. Amén. Bueno, dice entonces, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se le perdonará la vida ¿a quién? A Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Fíjense en que Rahab, de lo más bajo, lo más vil, lo más bajo del mundo, Dios toma a Rahab y es la herencia del trono de David. Digamos que es la madre del trono de David, ¿no? Ella se casa con Salmón, después, bueno, con Ruth era, ¿no? Y sigue la descendencia hasta Cristo, hasta José, que es el padre adoptivo del Señor. ¿Amén? No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. Repito, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Fíjense que uno de los de la tribu de Judá, acá, ¿no? Bueno, se lleva pertrechos de Jericó. Y fíjense cómo él dicen que lo escondió debajo de su tienda, porque recuerden que ellos tenían tienda, ¿no? Escondió todos los tesoros que se había pertrechado, se había llevado, ¿no? Dicen que fíjense que la maldición fue para todo Israel, no fue para él solo, porque él esconde ese tesoro, y la segunda ciudad que tiene que tomar Israel era Jai. Y la ciudad de Jai era mucho más pequeña que la ciudad de Jericó. Había menos soldados que la ciudad de Jericó, ¿no? Y sin embargo, claro, esto es pan comido. Si nosotros fuimos a destruir Jericó, tranquilamente voy a destruir Jai. Pero se olvidaron que no llevaban el arma más importante, la compañía del Señor. Y dice que fueron destruidos, tuvieron que retroceder. Cuando descubrieron dónde estaba el pecado, dónde estaba la circunstancia, ¿no? que esta gente había guardado, cuando lo descubrieron, dice que encontraron a la persona y fueron, como dice la palabra, destruidos, los apedrearon, tanto a este hombre como a sus hijos, a su familia, los cubrieron de piedra, dice la palabra, los apedrearon. Y ahí sí desapareció esa maldición para Israel y pudieron volver a tomar Jai. Tremenda palabra. Amén. Fíjate, cuando vas a pelear, no vayas solo. No vayas en maldición, no vayas en pecado. Cuando vas a pelear con Dios, cuando querés ganar tu batalla, tenés que ir con Dios, pero limpio. Amén. Dice, entonces, dice que
que la palabra dice que serán destruidos por completo, porque dice contrario, dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos. Lo que le pasó a esta familia. ¿Amén? En Levítico 19:28 dice, y no haréis, y acá viene algo muy importante. No van a querer tirar con todo, pero bueno, no importa. La idolatría, estoy mezclando un poquito, ¿no? Pero cuando nosotros nos marcamos nuestro cuerpo, sea lo que sea una serpiente, sea la medusa, sea el escudo Racing, para no ser independiente, sea el gauchito Gil, sea cualquier cosa en el canalla Racing. Bueno, sea lo que sea que nos tatuemos, no es tanto lo que es el tatuaje, sino aquí estamos, si nos hacemos algo que nos gusta, porque estamos idolatrando algo. Así me ponga el tatuaje de Messi, ¿no? Me ponga lo que sea, estamos idealizando algo, ¿no? Fíjense, Levítico 19:28 nos dice, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová lo dice, ¿no? En la versión NBI, en vez de imprimir, dice tatuaje. Si buscamos en la versión NBI, dice tatuajes, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene de malo? ¿Es pecado? No, el pecado es que vos estés idolatrando algo, ¿no? Que estés idealizando algo, ¿no? Ya sea una plantita, una víbora, o lo que vos te quieras poner. Primero que el Señor está ordenando que debemos tener nuestros cuerpos limpios. En esa época, si nosotros hablamos los filisteos, los amonitas, un montón de tribus que había por esas ciudades, todos se tatuaban, se ponían argollas, ¿no? Fíjense que en África, muchas tribus se ponen aros, se agrandan la oreja acá y se ponen semejantes aros así grandotes en la nariz, se ponen en los cuellos, ¿no? Primero que estás estropeando tu cuerpo, pero segundo, todas esas prácticas llevan al ocultismo. Todas esas prácticas llevan al ocultismo. Todo. Pasó lo mismo con los incas, con los mayas, teniendo estatuillas de todo tipo, dioses de todo tipo. Perecieron por falta de conocimiento, los mayas no se sabe qué pasó. Seguramente algo pasó. Ninguno lo puede determinar, pero eran idólatras. Eran totalmente idólatras. Gálatas 3:13. Fíjense, Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, porque la ley traía maldición. ¿Por qué? Porque el hombre hacía, con su ideología, transformaba la ley que Dios había dado. No la podía cumplir, porque siempre tenía un tropiezo, ¿no? Entonces dice Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y acá viene otra controversia, ¿no? La cruz, cuando nosotros hablamos de la cruz, tenemos que ponerla en dos sentidos. La cruz como objeto. La cruz como objeto es maldición. Lo dice la palabra. La cruz como redención es otra cosa. Pero como objeto es maldición. A mí no me identifica ser cristiano llevar un crucifijo. Y menos si tengo un Cristo muerto. Porque Cristo está vivo. No me identifica la cruz. A veces la cruz identifica a las iglesias. Muchos ponen la cruz. Pero no identifica la iglesia. La iglesia se identifica por las buenas obras que hacen para el Señor. No por una cruz. Que yo lleve un crucifijo, a mí no me identifica como cristiano.
Si lo uso como ornamento, es maldición. Pero si llevo la cruz y lo sigo a Cristo, es redención. Entonces tenemos que entender, separar. No, porque ¿qué dice Cristo? No es contradictorio, ¿eh? A ver si me entienden. Yo le digo, Cristo dice, que quiera seguirme, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero no está hablando de que tienes que agarrar una cruz, colgártela, o tatuártela, o ponerla en cualquier lado. Está hablando de que tenés que seguir mi camino. Tenés que morir como yo morí para que vos puedas ser redimido. Ya te justifiqué. Ya está justificado. O sea que ya estamos reconciliados. Tenemos que ser redimidos en esta tierra, en este mundo. Portarnos como Él quiere, como Él nos está mandando a hacer. Entonces, tenemos que ver eso. Y fíjense, no está escrito, está escrito en la historia, no en los escritos de algunos historiadores, que cuando Pedro lo van a justiciar por medio de la cruz, él dice que pide que no sea crucificado de la manera que Cristo fue crucificado. Fíjense fíjense que Pedro, en el peor momento que le iba a tocar de su vida, está diciendo, no, a mí me ponen cabeza abajo. No soy digno de morir como murió mi maestro, mi Señor. Fíjense, ¿no? Él sabía que también todo. La cruz es algo que inventaron los persas y los usaron los romanos. Y es maldición. Incluso hasta el monte. Fíjense qué triste que Jesús, ¿no? O sea, bueno, pero era por un propósito, ¿no? Del Padre, de que Él tuvo que morir en el peor lugar, en un monte llamado La Calavera, que era un monte especial donde crucificaban a las personas. Ustedes saben que cuando crucificaban a las personas, morían, los tiraban. No los sepultaban, los tiraban. Que se lo comieran los lobos, los perros. Cristo no, estaba escrito de que Él iba a ser sepultado. Pero el destino de los cuerpos de todos los que crucificaban eran tirados, porque era maldición. Incluso que los romanos eran muy supersticiosos, creían en que había una maldición. Y se los tiraban, los dejaban así. No eran dignos de ser sepultados, según ellos, ¿no es cierto? Y es así, y muchas veces, así como yo tenía un montón de objetos en mi casa y los pude sacar sin miedo, porque yo ya sabía que Dios me había hablado. Y cuando te habla Dios, lo que tienes que hacer es obedecer. Cuando Él te habla, vos tenés que obedecer. Y no me importó, yo tenía una estatua de la Virgen de Luján así grandota, no me importó tirarla, que se rompa, cositas que todavía tiene todo. Hermanos, el rosario es una cuenta de distintas oraciones que son sistemáticas. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Cristo? Dice, cuando leéis, no uséis vanas repeticiones. muy bien, hermano, no uséis vanas, ¿por qué? Es maldición, no es lo que nos habla el Señor. Eso es lo que tenemos que entender, no es lo que nos está hablando el Señor. Y muchas veces creemos que por llevar una cruz, por llevar un tatuaje de Cristo, a mí hay pastores que me dijeron, no, si yo me hago un tatuaje me hago la cara de Jesús. ¿Qué la conoces? Sabemos que Cristo vive y que Cristo, pero hace 2000 años no había fotografías, sino capaz que lo conocían. ¿Qué va a hacer? Y entonces muchas veces tenemos cosas en nuestras casas que pueden caer en maldición, que pueden. Y muchas veces aquellos que coleccionan objetos que son de maldición, los adoran, hacen altares. Yo no sé si es un problema de conocimiento, pero piden favores
te va a favorecer, se va a vestir de ángel de luz y te va a decir, te doy todo lo que vos quieras, pero después me tenés que pagar. Porque ahí está el tema. Me tenés que pagar. Y hoy en día nosotros nos asombramos con la pastora cuando íbamos por allá por Cielo de los Padres, o por cualquier lado, cómo eligen estatuillas de hinduismo, de budismo, de la New Age, un montón de cosas tremendas que hay cada vez abunda más. Lógicamente, al final de los tiempos nos marca de que estas cosas van a seguir apareciendo, ¿no? Y la gente las trata con más respeto que con las cosas de Dios. Es como que vuelve a Génesis 3. No me importa. La víbora que le dice a... ¡Qué Dios! Una de las frases que le dice la serpiente a Eva. ¡Qué Dios! Y hoy la gente dice, ¡qué Dios! Esto me va a traer suerte, esto me va a traer prosperidad, esto me va a traer lo que yo necesito para mi vida. El diablo también bendice. Y por supuesto, pero... Y engaña, es pero Dios bendice y te regala. El diablo bendice, pero te cobra. Totalmente. Esa es la diferencia. Te cobra. ¿Qué te cobra tu vida para que se vaya al infierno? Así te lo digo. Totalmente. Clarita. Es así. Corta la bocha, ¿no? Dicen los de ahora. Entonces, hay objetos que tenemos que... Vení, Lucía, por favor. ¿Me tenés el micrófono? Hay objetos que tenemos que empezar a desechar. Dame tu teléfono. Y no. ¿No es cierto? Porque uno dice, no, yo a estas cosas le tengo temor, no sé a cosas a ver si me pasa algo a mí, ¿no? ¿Cuántos de la brujería me hicieron una brujería? No, yo estoy con mi Dios que a mí la brujería, ¿sabes qué? Me revuelve y me devuelve, ¿no? Eso es así, ¿eh? Hay muchas iglesias hoy que tienen 100.000 personas por todo el mundo y están con la brujería. ¿Cómo? Porque la brujería vamos a... Sí, la brujería existe, pero mientras vos lo permitas, hermano. Ahora, si vos crees en esas cosas, porque, a ver, el poder de cada elemento, de cada objeto, se lo da uno. Yo le doy poder. Y cuando yo le doy poder, ahí es donde estoy patinando mal, hermano. Cuando yo le doy poder a un objeto, estoy patinando mal. Porque yo soy hijo. Al que no conoce puede atraparlo. La brujería, el poder, lo que vos quieras, pero al que es hijo y tiene conciencia, ¿con quién pelea? ¿Con quién va a Jericó? Entonces, la cosa está resuelta. Amén. Hoy en día, una de las... Vamos a hacer que esto representa, no pongo estatuilla, la idea era conseguir algo, pero no importa, salen muy caras y no voy a gastar plata en eso, se las prefiero ofrendar al Señor. Por ejemplo, esto representa la evolución y el universo. Esto es anatema. Yo lo rompo en el nombre de Jesús, porque para mí no tiene poder. Esto representa a la difunta Correa, que es una idolatría autóctona no representa una mujer que se murió. Y quizás Dios hizo que ese bebé viva, ¿no? Pero no la idolatría. Por eso yo en el nombre de Jesús rompo, sin temor, porque no tiene poder. Hay una estatuilla que se usa mucho ahora que se llama Ganesha. La Ganesha es un humano con cara de elefante, ¿no? Que se usa hindú. Es terrible, polula por todos lados, ¿no? O sea, yo digo la verdad, prefiero que, no sé, comprate una docena de sándwiches mías, no sé, cualquier cosa, pero gastar en esto. ¿Por qué no tenés que gastar esto? Porque esto no tiene poder para mí. No tiene poder. Son unos ejemplos. Hay unos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo hoy está muy vigente San Expedito, ¿no? San Expedito, para mí no tiene poder.
no tiene poder para mí, para hijos de Dios, no tiene poder. Entonces, en el nombre de Jesús, le quitamos toda autoridad. Amén. El Gauchito Gil, un pobre diablo que lo mataron, que según dicen creían en San la muerte, que era lo único, porque si no es un tipo Martín, hicieron Martín y creían en San la muerte. O sea que el Gauchito Gil viene colgado de la Santa Muerte, ¿no? Pero para mí esto no tiene poder, porque yo no se lo doy, porque Dios me dio la autoridad de decir, yo esto no tiene poder, Amén. no tiene ningún poder. Entonces, en el nombre de Jesús lo quitamos, le quitamos toda autoridad. Amén. Amén. Después tenemos otro, el Buda Mudra. El Buda Mudra. Muchas veces viene en versión femenina, otras veces viene el gordo panzón ese que para colmo feo, ¿no? El Buda, ¿no? Tampoco. Ideologías que vienen del Medio Oriente, donde nada conocen del Señor, donde la creencia es totalmente falsa, totalmente ilógica, no tiene nada que ver con la creación de Dios. Entonces le quitamos autoridad y lo rompo en el nombre de Jesús, porque no tiene autoridad en nuestras vidas. Amén. Y así podemos seguir, ¿no? Otra que es muy, es un espíritu afro-brasileño, es la pompa gira. Pompa gira en el nombre de Jesús, vos no tenés poder en mi vida. Amén. No tenés poder. Por más que vos quieras transformarte de la manera que quieras transformarte o lo que seas, no tenés poder. Y así podemos seguir rompiendo papelitos y llenar esta habitación de papelitos. Pero, gracias. Pero sin embargo, eso es anatema, es maldición. Cualquier cosa que tengas en tu casa, quizás inconscientemente tengas algo en tu casa, quítalo. La vida es tuya, si querés usar un crucifijo o tatuarte, es el problema. Yo te expliqué bajo la palabra lo que significa. Cada uno decide. Dios dijo, ¿tenés el bien? Tenés el mal. Cada uno tiene la libertad, el libre albedrío de elegir. Eva eligió, Adán eligió. ¿No? Eva eligió, Adán eligió, y así le fue. Que esto sirva para que podamos entender y no podamos tropezar. Que nuestro sea un tema de tropiezo para nuestra vida y podamos siempre basarnos en las buenas obras que el Señor tiene preparadas de antemano para nosotros. No somos salvos por obras, sino por gracia, pero sí debemos hacer las obras. Una iglesia, como les expliqué hace un ratito, hoy no es más o menos cristiana porque lleve una cruz, porque lleve un nombre hermoso. Es cristiana porque las obras que se ven, los frutos que se ven, dice la palabra, por tus frutos serás conocido, ¿no? Entonces, veámoslo de esa manera. Hermanos, creo que hoy fue más una enseñanza, pero yo sé que toda enseñanza deja un mensaje. Y hoy Dios nos habló y ya nos dijo cómo tenemos que manejarnos con estos temas. Fue muy claro. Cuando mientras llegaban los papelitos, fue muy claro y debemos en este tiempo ser muy conscientes. Cada vez abunda más estos temas de... ¿Por qué no la llevan para allá? Abunda más estos temas de idolatría, de humanismo, de New Age, ¿no? De sectas que se incorporan dentro de todo lo que... Entiendan, hermanos, todas esas cosas no nos bendicen, nos maldicen. La bendición solo viene de Dios. Y ojo que la maldición también. Porque hay algo muy claro. Cuando hablamos de anatema, hablamos de maldición y condenación.
El que condenó a Jericó fue el Señor, por su idolatría, por sus falsos dioses, por su, hacían con niños o personas los sacrificaban en ofrenda. Entonces, cuando Dios hace algo, lo hace de una. Nos ponemos de pie. Vamos a saludar a las personas que están. Vamos a saludar a todos los que están presentes y que están. Les mandamos una bendición muy grande, porque el Señor los bendiga, que también esto haya servido para instruirnos cada día más y más en nuestra vida. Le damos gracias y bueno, nos estamos viendo en otro momento. Vamos a ofrendar ahora, así que bueno, Igual saludar ya. saludamos a todos, que los que están conectados les mandamos un abrazo grande, que Dios nos bendiga a todos. Amén.